¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Apreciables y queridos hermanos, bienvenidos a tu canal Estudiando el Verbo. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por utilizar nuestro material. Hemos sabido que bastantes iglesias lo están utilizando actualmente, desde América Latina como en Estados Unidos, en España también. Así que pues les agradecemos por todo este apoyo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Toño García y ya saben que les deseo un feliz sábado. Y bueno, vamos a darle ya lectura sin más premura a este misionero. No sin antes pedirles que le den por favor like, manita arriba y también puedan suscribirse para formar parte de este grupo. Hermoso grupo de estudiosos de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer este misionero titulado Pastor o Político. ¿Por qué se hace esa pregunta? Bueno, vamos a adentrarnos, pero no sin antes decirles que nos lo envía Jacob desde Tanzania, perteneciente a este día 25 de febrero de 2023. Dice así: la primera vez que Jacob de Tanzania sintió que Dios lo estaba llamando a convertirse en pastor fue cuando tenía 7 años, solamente 7 años. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, llegó a la encrucijada en la que debía decidir si convertirse en pastor o en político. ¿Y por qué tenía esta inquietud? Qué contraste tan diferente, ¿no? Aunque bueno, en el sentido de hablar en público, de expresarse, de exhortar, tiene mucho que ver, pero con una gran diferencia. Sigue diciendo: parecía que convertirse en político era el camino más fácil, así que puso a Dios más bien a prueba. Jacob enfrentó una intensa presión para ingresar a la política. Varios políticos lo presionaron para que se uniera a ellos en su trabajo. Sus propuestas eran de hecho muy atractivas. Decían que Jacob tenía las características esenciales para ser político y lo prometieron que el trabajo sería más fácil y el salario sería muy bueno, ¿verdad? Y bueno, el enemigo siempre nos da una opción más fácil y entre comillas más jugosa en cuanto a lo económico. Pero bueno, sigue diciendo, sus ofertas chocaban con el deseo de la infancia de Jacob de ser pastor, y el Espíritu Santo seguía trabajando a pesar de todo, ¿verdad? Dice: para complicar aún más las cosas, parecía casi imposible encontrar el dinero necesario para realizar estudios de teología en la Universidad de Arusha. La única universidad adventista que ofrece está cerca de la carrera en Tanzania, ¿verdad? O sea que la Universidad de Arusha solamente está ubicada en Tanzania, esa misma, no hay dos, no hay tres, como aquí por ejemplo en México, que tenemos por lo menos 3 universidades, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué resolvió por fin Jacob? Bueno, vamos a seguir leyendo. Necesitaba una cantidad sustancial de dinero para cubrir los gastos de matrícula, alojamiento y comida. Jacob no tenía ninguna esperanza de poder postularse para recibir ayuda financiera del gobierno o una beca, así que decidió probar a quién, a Dios, ¿verdad? Había sido fiel devolviendo los diezmos y ofrendas y resolvió reclamar la promesa de Malaquías 3:10 que dice textualmente: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde, ¿verdad? Y bueno, él hizo de él esta promesa y oró hacia el Señor: mi querido Señor, esperaré el llamado para convertirme en político o para unirme a tu obra. Aceptaré el llamado que llegue primero. Para él las posibilidades de ser llamado a trabajar como político parecían mucho más altas que las de ser llamado para pastor. Pero recordemos que Dios, hermanos, es el que dirige, el que mueve las piezas, ¿verdad? El que tiene el control de todo, Él es el dueño de todo. Y sigue diciendo: poco tiempo después de la oración, Jacob recibió una llamada telefónica de un pastor del distrito, invitándolo a predicar en una de sus iglesias el sábado siguiente. Jacob aceptó la invitación. Después de predicar ese sábado, se conmovió al escuchar a los miembros de la iglesia, incluido el pastor, alabar a Dios por su sermón. O sea que Dios, el Espíritu Santo, ya lo estaba llamando. Jacob comenzó a predicar de manera habitual en varias iglesias. Luego fue invitado a trabajar como capellán en una escuela primaria. Después de un tiempo, Jacob sintió la necesidad de trabajar su trabajo como capellán y establecer una empresa de medios de comunicación y tecnología. ¡Wow! Oró a Dios para que por medio de la empresa proporcionara el dinero para que pudiera inscribirse en la Universidad de Arusha. Oró para que Dios proporcionara lo suficiente de tal manera que no tuviera que pedir ayuda a ningún miembro de la iglesia, y si aún así fuera, hermanos, no tiene nada de malo pedir apoyo, ¿verdad? Porque finalmente va a ejercer un servicio para Dios en el futuro. Pero bueno, su deseo personal era ese,
quería solamente que Dios le proporcionara, porque pues Dios es nuestro Padre y qué mejor que pedirle a nuestro Padre, ¿verdad?, las bendiciones. Y él decía así textualmente: siento que me estás llamando al ministerio, dijo en oración. Por favor, dame la seguridad de que voy a poder pagar la matrícula y los gastos de alojamiento en la universidad. Pronto la empresa comenzó a generar fondos suficientes para cubrir la mayor parte de los gastos mensuales de la universidad. Así que aquí vemos dos factores, hermanos. Número uno, que él era fiel con la parte que le corresponde a Dios, que es el diezmo, y número dos, era un hombre de oración ferviente y de fe. Entonces pronto la empresa comenzó a generar fondos suficientes para cubrir la mayor parte de los gastos mensuales de la universidad, y también varios amigos que vivían en el extranjero le ofrecieron inesperadamente ayudarlo financieramente. Y esto no es casualidad, ¿sí? Porque un servidor lo ha vivido muchas veces. De repente ya hay una forma, un medio por el cual Dios bendice, porque Él usa sus herramientas, que muchas veces somos nosotros mismos, o los amigos, o los padres, o las personas de la iglesia. Jacob se preguntó si había llegado el momento de inscribirse en la universidad, y yo digo, claro que sí, ya era el momento. Luego fue llamado a servir como copastor de una iglesia cerca del campus universitario. Fue un llamado inusual porque en Tanzania esta clase de llamados generalmente están reservados para los graduados en teología. Jacob aceptó el llamado y se matriculó en la universidad, o sea que empezó a fungir como copastor, casi como pastor, antes de entrar a la universidad a estudiar, imagínense. Entonces el llamado ya estaba más que hecho. Hoy Jacob está terminando sus estudios en la universidad. Sus predicaciones ya han tenido un efecto muy positivo en los jóvenes. Una serie de sermones que preparó sobre la fe fue bien recibida y está convirtiéndolos en un libro. Cuando mira hacia atrás no tiene dudas de que Dios lo llamó al ministerio evangélico a la edad de 7 años. La serie de milagros que me ha sucedido son una prueba de que Dios me llamó cuando era muy joven, dice. Esto da testimonio del hecho de que Dios sigue llamando a las personas desde la infancia, al igual que lo hacía en la antigüedad. La ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a ampliar la Universidad de Arusha con la construcción de un salón de usos múltiples, parte de lo cual albergará la Facultad de Teología y aulas para capacitación ministerial. Gracias por planificar una generosa ofrenda del 13º sábado que ayudará a estudiantes como Jacob a responder al llamado de Dios al ministerio. Y damos rápidamente una cápsula informativa. El cristianismo es la religión más practicada en Tanzania, amén, ¿verdad? Representa el 60% de la población total. Un estudio reciente encontró que el 27.7% de la población del país es protestante y el 25.6% es católica. Vamos ganando, ¿verdad? Dice, el Centro de Investigación Pew informó que el 36% de los habitantes son musulmanes, el 2% practican religiones tradicionales y el 1% no tiene ninguna afiliación religiosa. El plato nacional no oficial de Tanzania es el ugali, una papilla hecha con harina de mijo o sorgo, ¿verdad? Bueno, pues esto fue El Misionero, hermano. Espero que te haya gustado, espero que te haya agradado la forma en que lo explicamos. Tratamos de hacerlo en el formato como si pasáramos al frente, ¿verdad?, a decirlo, y no solamente un video, ¿verdad?, editado. Queremos entrar en sintonía contigo, queremos confraternizar, queremos que haya una cara visible, en este caso de tu servidor. Muchas gracias por estar con nosotros. Te pido por favor encarecidamente y de forma humilde que por favor nos des like y que te suscribas para que puedas apoyar este ministerio. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima. Que tengas feliz sábado, nos vemos la próxima.